de, de la serie 9, que es cortita. Así que bueno, espero que la entiendan y cualquier cosa, si no entienden, me preguntan. Bueno. En esta guía hay varias preguntas teóricas y así vamos a repasar lo que vieron con Fer, ¿sí? Y hay otras que también hay que hacer cálculos. Entonces en este problema, tenemos que la ecuación de Clausius-Clapeyron da la variación de la presión con la temperatura para dos fases en equilibrio correspondientes a una sustancia pura. ¿Sí? Sustancia pura. Construye un diagrama de fases para una sustancia pura para la cual la variación de la presión con respecto a la temperatura en el equilibrio sólido-líquido sea positiva. Y también la misma pregunta, pero que esta variación sea negativa. ¿Cuál de los dos casos corresponde al agua? ¿Cuáles son las condiciones de validez para la ecuación de Clausius-Clapeyron? ¿Y cómo obtendría experimentalmente el delta H de vaporización? Bueno, esto se van a acordar de la clase teórica. ¿Sí? ¿Qué era a ver, el puntero? ¿Qué era un diagrama de fases? ¿Se acuerdan lo que vieron recién? A ver, Coti. ¿Qué representas en un diagrama de fases? No, o sea, yo no estuve en la teórica, recién me conecto a la práctica. ¡Ay! Por eso no estaba respondiendo. ¡Ay, perdón! Bueno, a ver, Igual Jazmín, eso, perdón, tranquila. eso no se ve en inorgánica también. Sí, claro. Claro, Sí, o sea, va a estar representada, el gráfico sería, bueno, según en qué presión y a qué temperatura tengas, te permite saber, bueno, si el agua va a estar en estado sólido, líquido o gaseoso. claro, muy bien. Sí, sí, y las líneas también te definen esos equilibrios, los equilibrios entre fases. Claro, sí, sí, las líneas son las que definen, Y bueno, te a esta separan presión las y a esta fases. temperatura está en equilibrio, bueno, la fase líquido gaseoso o sólido líquido y así. Claro, muy bien, te acordaste, ¿ves? Bueno, ahí, no, ahí está. Bueno, aquí tienen uno, aquí tienen otro. Estos los he sacado de la teoría de Fernanda, a estos gráficos. ¿Sí? Como decíamos recién, las zonas de los estados sólidos, líquidos, gaseosos en los dos casos, la presión y la temperatura en los ejes. Entonces nos preguntan, construyamos un diagrama de fases donde de P de T en el equilibrio sólido-líquido sea positivo. ¿Sí? El equilibrio sólido-líquido sería esta línea y esta línea aquí. De P de T, ¿qué les representa? La variación de la presión en función de la temperatura. La variación en el eje Y respecto del eje X es La pendiente. una pendiente, muy bien. Entonces, que la pendiente sea positiva y en el otro caso que sea negativa. ¿En qué caso es la pendiente positiva? Cuando pasás de líquido a gaseoso o de sólido a líquido, ¿no? Cuando aumenta el volumen. Bueno, para verlo más fácil en el gráfico, ven el de P de T sería la pendiente en esta línea o en esta, o aquí en alguna región muy pequeñita, ¿sí? Pueden evaluar la pendiente haciendo esto, justamente un diferencial de presión
y un diferencial de temperatura. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, como cuando hacen, no sé, en física o en matemática, una pendiente. A ver si puedo. Aquí, ¿sí? Un delta I y un delta X, ¿sí? De P, de T. En este caso sería positiva o negativa la pendiente. Positivo. Positiva. Y en el otro, aquí, bueno, ven que, como les marcaba Fernanda, que es una pendiente muy abrupta, ¿sí? Para una variación pequeña de temperatura, una gran variación de presión, ¿sí? Cuando el equilibrio sólido-líquido. Entonces la respuesta aquí es el de PDT positivo y el de PDT negativo. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, esta es la del agua. Este gráfico es para las condiciones del agua. Bueno, sigamos. Aquí les marco cuáles son las condiciones de validez. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, profe. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de validez para la ecuación de Clausius-Clapeyron? Tenían ustedes la ecuación de Clapeyron, bueno, ahora seguimos. De P de T es igual a delta S, la variación de entropía respecto de la variación de volumen. Y también, como vieron con Fer, teniendo en cuenta delta S, se puede escribir delta H sobre T delta B. ¿Sí? Además, tuvieron en cuenta una región pequeña de la curva de equilibrio. ¿Sí? Y llegaron, teniendo en cuenta las suposiciones, a la ecuación de Clausius-Clapeyron, que es del logaritmo de la presión respecto de T es igual a delta H sobre RT al cuadrado. Y las condiciones de validez, ¿se acuerdan de alguna? Bueno, ha sido muy reciente la clase. Para llegar a esta ecuación, solamente es para el equilibrio líquido-vapor y sólido-vapor. O sea, una de las fases tiene que ser vapor. ¿Sí? Es gaseosa y se comporta de forma ideal. Entonces pueden calcular el volumen del gas con la ecuación de los gases ideales. También, como el volumen del gas va a ser mucho mayor que el volumen del líquido o del sólido, ¿sí? En este equilibrio, el delta B va a ser aproximadamente igual al volumen del gas, ¿sí? Porque se considera despreciable el volumen de la otra fase. Y bueno, esto ya se los he explicado aquí. También que la temperatura tiene que estar lejos de la temperatura crítica y que con suponer que el delta H es aproximadamente constante en el rango estudiado, ¿sí? En un rango del equilibrio es aproximadamente, se supone que es constante, ¿sí? Y esto es a intervalos de temperatura pequeños, por eso el diferencial de T, y lejos del punto crítico. Ahí está. Ay, perdón, ¿se entendió? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo se puede obtener el calor de vaporización experimentalmente? ¿Sí? Para una sustancia pura. Bueno, escribimos de nuevo la ecuación de Clausius-Clapeyron y teniendo en cuenta que el diferencial de 1 sobre T es igual a esto,
podemos reemplazar aquí diferencial del logaritmo de P de la presión respecto del diferencial de 1 sobre T es igual a delta H sobre L, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es evaporar, o sea, experimentalmente la sustancia, o sea, realizar la evaporación de la sustancia en diferentes presiones y medir la temperatura cuando ocurre ese cambio de fase, ¿sí? Pero bueno, lo que les quería mostrar es esto, que cómo miden, ustedes obtienen esos datos, ¿sí? De presión y temperatura, y con esta ecuación, ¿sí? Bueno, calculan los valores del logaritmo y de 1 sobre T para estas presiones y temperaturas, y como tienen aquí, ¿sí? Pueden graficar los valores que han obtenido, y entonces, ¿cómo calculan el delta H? ¿Qué se les ocurre? Ustedes, si grafican esta recta, pueden obtener, de la recta, ¿qué pueden obtener? Pueden obtener la ecuación, ¿La pendiente? la pendiente, muy bien. ¿Y qué sería la pendiente? S menos el delta sobre R. Muy bien, sí, exacto. Entonces, si ustedes obtienen el valor de, bueno, la ecuación de la recta para los valores que ustedes han medido, van a tener el valor de la pendiente, y a partir del valor de la pendiente van a poder despejar el valor del calor, del delta H. ¿Sí? Después en otro ejercicio lo vemos. Pero se entiende más o menos el concepto, como a partir de la ecuación pueden utilizarla para obtener algún valor de interés, el valor de interés, experimentalmente. Ay. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando. Bueno, vamos a pasar al otro problema. Dice, la presión de vapor del agua varía en 27,17 milímetros de mercurio de 99,5 a 100,5 grados Celsius. Sí, ahí tienen una variación chiquita de temperatura, ¿sí? 1 grado. Los volúmenes específicos del vapor de agua y del agua líquida, ahí les dice las fases, a 100 grados y una atmósfera son, bueno, les dan esos valores. Tenemos que calcular el delta H, delta U, delta S y delta G de vaporización en calorías por gramo a 100 grados Celsius y una atmósfera, ¿sí? Entonces vamos a plantear el problema. A ver. Ustedes tienen aquí un diferencial de temperatura, ¿sí? Y aquí tienen los valores, los datos del problema, ¿sí? ¿Cuánto es en la variación de temperatura? De 99,5 De 99,5, aquí a sería, 100,5. muy bien. Muy bien. Y después, ¿qué otro dato les damos? La presión a la cual estás. ¿Cuál sería esa presión?
O sea, es la presión del vapor de agua, que es 27,7 milímetros de mercurio. No, o sea, la presión del vapor de agua varía en 27,7, ¿sí? Este dato es la variación de la presión de vapor de agua. Cuando la temperatura varía esto, ¿sí? Este sería el delta T. Entonces, ¿qué sería este 27? dp. dP, muy bien. 27,17 y esto milímetros de mercurio, ¿sí? Bueno, ¿qué más? Tenemos los valores de los volúmenes específicos del vapor de agua y del agua líquida a 100 grados. O sea, aquí tenemos datos para 100. ¿Sí? O sea, a nosotros nos pide aquí que busquemos el delta H de vaporización, por ejemplo, entre otras cosas, a 100 grados y una atmósfera. ¿Sí? A este punto tenemos que buscar el delta H. Bueno, vamos a ver cómo. Tenemos la ecuación de Clapeyron, como habíamos visto recién, que la podemos escribir de esa forma. O sea, hemos visto estas dos formas, esta y esta. No, perdón, esta. Y entonces, si consideramos para el cálculo el diferencial de P respecto de la temperatura como delta, ¿sí? Porque lo podemos calcular, tenemos que delta H es igual a delta P sobre delta T por T delta B. ¿Sí? A ver, ¿cuáles serían estos valores? Sería 27,17 milímetros de mercurio. Ajá. Delta T sería 1 grado Celsius. T sería 100. Y la variación de volumen tipo sería restar los que nos dan en la consigna. Claro, vos tienes el cambio de fase, entonces tienes que calcular la variación de volumen de ese cambio de fase. ¿Sí? Tienes, ¿cuál es el cambio de fase aquí? Pasas de agua líquida a vapor. Muy bien, O sea, sería 1674 mililitros por gramo menos 1,04 mililitros por gramo. muy bien. Bueno, ahí pueden calcular, solo que tengan en cuenta las unidades para tener un valor correcto, ¿sí? Con los milímetros de mercurio van a tener que pasar a Joule. ¿Sí? A ver qué tengo los valores. Profe, perdón, no entendí lo del delta B. O sea, si está sobre la curva, ¿no es que está en equilibrio? Y ¿Y por qué, o sea, por qué serían los volúmenes específicos de vapor de agua y el agua líquida a 100 grados? porque te pide cuánto sería el valor de este calor a 100 grados. ¿Sí? Y vos tienes como aquí te dice la ecuación, una variación de volumen, ¿sí? En el cambio de fase. Pero ¿por qué se puede usar el delta P y delta T, o sea, hasta ¿Este? 100,5? Claro. Mm, a ver, vos tienes
¿Sí? Esto, ¿entendiste que es una de las líneas? A ver, uy, no, voy a borrar todo. Que indica el equilibrio entre fases, ¿sí? Sí, Bueno, tienes variaciones a lo largo de la curva de temperatura y de presión, sí. ¿sí? Pero aquí en este gráfico no lo tienes a la variación al volumen específico, ¿sí? Pero en cada estado de esa sustancia pura, según el estado, vas a tener un volumen específico, ¿sí? Y aquí tienes un cambio de fase que en cada estado va a tener su volumen. Ay, no sé si te estoy haciendo lío. ¿Sí? Por eso aquí te dice, vos tienes volumen específico del vapor de agua a 100 y una atmósfera, pero del vapor de agua, ¿sí? Y del agua líquida a 100 y una atmósfera. ¿Estamos? Porque vos lo que quieres buscar es el delta H en ese cambio de fase, para ese cambio de fase. Ay, Sí, o sea, sí, más o menos, pero capaz es verlo, no sé. vos, o sea, ¿no entiendes el delta B? Claro, no, o sea, lo que yo no entiendo es por qué para calcular delta H a 100 grados y una atmósfera, eh, a- o sea, puede usar ese delta P y ese delta T. Como que podría usar no sé, capaz es medio bruto lo que estoy diciendo, pero no sé, no. Sí, claro, porque vos, este de P de T es muy cerca del punto, ay, ¿sí? Vos tienes a 100 y tienes datos a 99,5 y 100,5 ¿Sería grados. porque está cerca? Claro, Ah, ok. Como que tiene que estar en el medio. sí, Ok. tiene que estar, o sea, en esta, si vos calculas un punto aquí, el delta H para esta temperatura y presión, vas a usar datos que sean muy cercanos, ¿sí? Porque son diferenciales. Ok. ¿Sí? No. Esa es una de las suposiciones que hemos visto recién. ¿Sí? También que ese delta H sea aproximadamente constante en un rango de temperaturas y presión. Ah, ok, es claro eso. Claro, perfecto. Sí, después lo van a ver porque, bueno, a veces los parciales se equivocan y no ubican bien estos datos, por eso está bueno este grafiquito. Por ahí se van para otro lado, ¿sí? Sí, sí, ahí entendí, gracias. Bueno, bueno, entonces, aquí les dejo para que calculen esto. Les pedí en calorías por gramo, ¿sí? Bueno, lo pueden calcular tranquilamente. ¿Tienen los resultados? ¿Alguien lo ha calculado mientras hablaba con la compañera? Perdón, profe, yo tengo una duda. Por tema unidades, porque siempre me hago lío ahí. ¿Las temperaturas me conviene dejarlas en Celsius o pasarlas a Kelvin? En Kelvin, sí. Kelvin, Sí. perfecto. Y el tema de la presión, no, no sé, vos dijiste que tenía que pasar a Joule, pero no entiendo cómo darían las unidades si eso está en Ay, Joule. perdón. A ver, vamos a hacer el análisis. Se los copio aquí, delta H. Aquí lo tengo la conversión. Sería 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Es a ver, 27,17. ¿Sí? Es así, la conversión. Y esto les da 36,22,4 pascales
¿Y esto? ¿Qué es un pascal? ¿Un pascal? ¿Presión? Para que les dé las unidades en toda esta ecuación, ¿a qué lo convertirían? Bueno, Newton por metro cuadrado. Voy a agregar. Entonces, el delta H. Mantener. Sería el delta P, 36,22,4 newton por metro cuadrado. Una pregunta, a mí me dio 0,0 y ahí 35,75. No, espera, estoy haciendo algo mal. Ah, Para mí me da lo mismo que a vos, Jas. Tipo, si hago 27,17 dividido 7,60. a ver. Sí, eso. 0,0. Ah, porque, a ver. Aquí tengo mal los pascales. ¿Cuánto es una atmósfera? Pero aquí me va bien todo. A ver. O 760 milímetros de mercurio. Perdón, ¿no es que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio? ¿Sí? ¿Y cuántos pascales es eso? 100.000 pascales. Sí, 1 kilopascal. Muy bien. Entonces, si pasan esto a pascales, Claro, o sea, en realidad a nosotros igual nos queda distinto que a vos, porque si lo pasamos a pascales, nos queda 3.575 newton ustedes por metro dicen cúbico. este valor. Claro, ese valor nos queda diferente. Sí, a mí también lo acabo de poner en la calculadora y también me da como ustedes. Bueno, bueno, a ver, me dicen. Descartar. Vamos a poner bien. Entonces, delta H es, ¿cuánto? 3.575 pascales. O sea, bueno, Ajá. El delta T, 274 Kelvin. el delta T, Sería un Celsius pasado a Kelvin. no, O tengo que pasar las temperaturas, tipo 100,5 y 99,5 a Kelvin y a eso restarlo. no, el delta T, los deltas en Kelvin y en Ah, Celsius sí. es lo mismo. Sí, perdón. Entonces, ¿cuánto es? Kelvin. 1. Bueno, esas cosas en los parciales Sí. hay que estar atentos. Bueno, porque ahora les interesan los parciales, pero después cuando trabajen también
A veces uno se equivoca y después no entiende qué es lo que ha hecho, y bueno, son esos calculitos. Bueno, sigamos. La temperatura, ahora sí. 373. 373 por el delta del volumen. Ven que aquí es lo que veíamos recién, que el volumen del gas es mucho mayor que el volumen del líquido, o sea, de la otra fase. ¿Sí? Bueno, ¿y esto en qué unidades las van a poner? Esto es... para poder multiplicar aquí mililitros. ¿Pueden multiplicar mililitros con metros? No, o sea, le tenemos que pasar a metro cúbico. Claro, muy bien. Esto no sé cuánto da. Serían... 1672,96 sin multiplicar. O sea, habría que multiplicarlo por 10 a la menos 6 para pasarlo a metro cúbico. Muy bien. Bueno. Sí, ahí tenemos la conversión de unidades. Para poder multiplicar y obtener el valor, tienen que tomarse primero este trabajo. Bueno, a mí me da 2260,43. Aquí que simplifico esto. Newton por metro. Energía, ¿no? El calor. Te quedaría eso, joule por gramo, te queda la unidad. Joule por gramo. Pero teníamos que pasarlo a calorías. ¿Se acuerdan cómo se pasaba a calorías? Coti. Bueno, son 4,18 joule por caloría. ¿Sí? Bueno. Entonces, volvamos para aquí, que me quedaban en estos valores. Y calculaban el delta H. Recién hemos calculado el delta H. Y ahí está. Bueno, no se ve, pero aquí está el delta S. Que esto ya se lo saben de memoria. Es el delta H sobre T. Y después, bueno, se los dejo para que calculen ustedes.
¿sí? Cuando lo vean de nuevo el problema. A ver, tienen los resultados ahí en la guía. Sí. Y bueno, para calcular el delta U, tenemos esto. Ay, a ver si... Esto no lo puedo sacar. Bueno. Si prestan atención a estas líneas, porque tengo esto escrito aquí, H es más P por B, entonces esto, como ya lo veníamos haciendo de hace rato, delta H es delta U más P delta B más B delta P. ¿Sí? Entonces, ay, no se ve. Descartar. Ahí está. Disculpen, chicos. Bueno, delta U es delta H menos P delta B. ¿Sí? Lo pueden calcular de esa forma. Y delta G en el cambio de fase ¿se acuerdan qué pasaba con la energía libre de Gibbs en el cambio de fase? ¿Era 0? Sí, era 0, el delta G era 0. ¿Por qué? Bueno, hoy lo repasaron con Fer, es porque el potencial químico en el equilibrio es igual en ambas fases, ¿sí? Ah, es verdad, sí, sí. Bueno, y aquí nadie me preguntó, que se me fue un término. Sí, porque aquí tengo delta U más P delta B más B delta P. ¿Se les ocurre algo? ¿Yo qué es lo que he tachado aquí? Lo que he simplificado. Como que no hay variación de presión. Claro, no hay, el delta P es igual a 0. Muy bien, ¿Por qué? porque estamos justamente en este cambio de fase a una presión y temperatura constantes, ¿sí? Pero si Delta nos P, daban el del... claro, ¿O muy no? bien. Sí, está bien que pienses eso, porque después se confunden justamente en esto. Así que bárbaro. Ustedes tienen datos, ¿sí? O sea, de estados cercanos al punto que yo quiero averiguar, ¿sí? Entonces no es lo mismo esos datos que el punto, que la incógnita donde yo quiero calcular ese valor. Esos dos datos les sirven para calcular esto, ¿sí? Pero justamente el punto de equilibrio, a donde vamos a buscar eso, en el equilibrio eso es una sola temperatura y presión, ¿sí? Sí, sí. ¿Está? O sea, es para que tengan bien diferenciado a qué se refieren esos datos.
¿Sí? ¿Se entiende? O sea, entiendo que es en un punto, pero no entiendo por qué para el delta 1 lo usamos, pero para las otras sí lo usamos. ¿Cómo? Para A el ver, delta H sí lo usamos. claro, porque vos aquí tienes un delta T y una temperatura, ¿sí? Y un delta P. ¿Sí? Ah, ok. No, en este delta T no pones 100, pones este delta T, pero para tu punto de interés, si pones 100, que es una sola T, y aquí hay una sola P, ¿sí? ¿Puedes repetir eso Sí. último? ¿Qué último? Es que tengo la misma duda que tenía Has, que no entiendo por qué para delta H sí y por qué para el otro no. Claro, o sea, aquí tienes en delta H tienes esta variación de presión y de temperatura, que son los datos que tienes, ¿sí? Y tienes datos que se refieren a estos puntos de temperatura. Y también tienes el dato del delta P, ¿sí? Pero a vos te dice, yo quiero saber el delta H para 100 y una atmósfera de presión. Entonces, vos vas a usar esos datos de variación de temperatura y de variación de presión para calcular el delta H a una determinada temperatura. ¿Sí? Para ese cambio de fase. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendieron ahí? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, entonces la idea es ubicar bien esos datos. ¿Sí? Después les dejo para que calculen las otras incógnitas y a ver si se les plantean dudas y nos siguen preguntando. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Esto era lo que habíamos anotado recién. Con el problema 3. Tenemos el calor de vaporización del éter es 6.540 calorías por mol y su punto de ebullición normal es de 34,5 grados Celsius. Tenemos que calcular el régimen de cambio de la tensión de vapor o la presión de vapor con la temperatura, que esto es de P de T, cerca de su punto de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio a 750 milímetros de mercurio? Y tenemos que suponer que el vapor, se comporta idealmente y que el volumen del líquido es despreciable frente al del vapor, que es lo que ya veníamos postulando antes. Entonces, tenemos datos, a ver, del delta H, la temperatura de ebullición, la presión, a ver si vamos completando. Delta H es, ¿cuánto es? Tenemos enter. 6.540. 40 calorías por mol. La temperatura de ebullición. La presión en el punto de ebullición normal. Eso es otro dato. Sí, 750 milímetros de mercurio. No. El punto de ebullición normal. El punto, perdón, sí. Perdón, estaba viendo la presión. Entonces, ¿cuál es la presión? Una atmósfera. Una atmósfera, muy bien. Que es 760.
Ahí está. Bueno, suposiciones que ya nos dijeron, el gas se comporta como ideal, entonces el volumen del gas es mucho mayor que el de la fase líquida, y podemos suponer que el delta B es igual al volumen del gas. Entonces, si tenemos en cuenta esta ecuación, podemos reemplazar este delta B con el volumen del gas, como habíamos puesto aquí. Ay, y bueno, lo pueden calcular. A ver cómo les sale. Porque les pide que calculen el de P de T, nada más, ¿sí? Ay, qué raro. Aquí en la vida tienen en atmósferas por Kelvin, ¿sí? Así que no hace falta que conviertan las unidades de presión. Ah, no, pero... bueno. O sea, perdón, profe, en la última fórmula que vos nos diste, Ujú. lo que hacemos es despejar para que nos quede la temperatura por el volumen igual a lo otro. Aquí, ustedes Sí, tienen sí, que sí, calcular, de ahí directo he trabajado, ok. claro, porque tienes el delta H, la temperatura, y lo que sí tienen que calcular el volumen del gas, ¿sí? Bueno, no, sí tienen que hacer unas conversiones de unidades. Bueno, las espero.
¿Qué tal van? A mí no me da como en la guía, así que si lo podemos hacer. Bueno, lo hacemos. Em, a ver, una manera es, yo la tengo de esta forma, tenemos el delta H, ay, delta H son 6.540 calorías por mol por 4,18 joule por caloría, da 27, bueno, para redondear, kilojoule por mol. ¿Sí? Y después el volumen Puede molar, ser, sí, ¿sí? a mí me dio 25,22 litros por mol, pero no sé. El volumen, Sí, pero no sé si estoy bien porque tampoco me está dando como la guía. claro, litros, sí, mira. eh, bueno, es que al final con todo el cálculo tienes RT, ¿sí? Sobre P es 8,314 por temperatura. 307,5 Kelvin. Ajá. Esto es más 24,5 sobre 1 sobre 10 a la 5. ¿Sí? Oye, aquí no le he puesto las unidades. 1 por 10 a la 5. Bueno, vamos a escribirlo bien para que no se confundan, porque esto es B por... ¿Cuánto les daba? 307 307,5 Kelvin. Kelvin. ¿Sí? RT sobre P. Y aquí el 1 por 10 a la 5. Profe, si uno ¿Sí? quiere trabajar la presión, no pasarla y dejarla en atmósferas, y la R la usás el otro valor 0,082, Sí, viste que te quedan litros por mol sí. calculado. Eso después complica el tema de las unidades, ¿no? Cuando tenés que reemplazar en la fórmula. Y sí, bueno, aquí nosotros hemos venido trabajando en general con el ERA en Sí. Joule, sí, por todo el sistema de unidades, del resto de las variables. Pero si vos lo tienes claro y después lo puedes convertir, lo haces tranquilamente. ¿Sí? Y esto, bueno, este es volumen molar. ¿En qué unidades les tendría que dar? moles. Un volumen. ¿En metro cúbico por mol? Sí, exacto. Les da 0,026 metro cúbico por mol. Que ahí te da parecido, Coti, en litros. Bueno, sigamos. Aquí tienen este valor. Aquí en la ecuación está, es esto, molar. ¿Sí? Entonces ya tienen el valor del delta H, que es molar, ¿ven? Por mol, el volumen y la temperatura. ¿Sí? Creo que ahí se les facilita un poco el cálculo. ¿Lo quieren hacer?
Bueno, Me dio 3.419,3. ¿Puede ser? sí, ¿qué cosa? Y me queda 3.419. sí, 3. Me queda Joule arriba. Y me queda Joule arriba, que no la puedo cancelar, dividido Kelvin por metro cúbico. No, el Kelvin sí. Se va el Kelvin. Sí. No, Ay, no, esto es esto. claro, pero eso es el otro. Habla en la ecuación. Porque Sí, arriba te queda Joule por mol y abajo, nada, el Kelvin, tipo, no tenés nada con qué cancelarlo. O sí, sí, pero al Kelvin, ¿te parece que lo tengas que cancelar? no. ¿Por qué? Porque te tiene que dar en unidades de presión por temperatura. Claro, sí, por eso, no. O sea, Bueno, está bien que me quede Kelvin. esto te queda, a ver, sería el delta H, es, bueno, Joule por mol, ¿sí? Sobre el Kelvin por el metro cúbico por mol, ¿sí? Entonces te queda Joule por Kelvin metro cúbico. Ajá. ¿Y qué es el Joule? El Joule, Dividido metros cúbicos, ¿no te quedan pascales? claro, sí. Te queda pascales por Kelvin. Si vos tienes el Joule, ¿qué es un Joule? Pascal por metro cúbico. Sí, bueno, pero también es un Newton por metro, ¿sí? Que te quedaría así, no, metro cúbico, ¿sí? Se te simplifica esto y te queda Newton por metro cuadrado, que es un pascal. Y ahí sí, ahí llegamos, por Kelvin. Bueno, entonces, eh, tienen, aquí ven cómo uno se puede confundir de cualquier manera con las unidades, entonces hay que escribir todo. Yo hay veces que hago cálculos y no escribo alguna unidad y llego a cualquier cosa y tengo que hacer todo de nuevo. ¿Sí? Es un buen consejo. Entonces, a ver. Bueno, les ¿Cuánto queda, les quedó el delta H? delta H es esto. Sí, pero pasado a Joule. Esto, 27 kilojoules por mol. Pero en la ecuación hay que ponerlo solo en Joule por mol, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, eso también. Bueno, ¿sí? Entre ecuación y unidades, ¿se entendió? ¿Tienen alguna otra duda? No. Bueno, sigamos. Me aparecen unos carteles. Bueno, ¿cuál es la temperatura de equilibrio a 750 milímetros de mercurio? ¿Sí? Algo parecido a lo que habíamos visto en el problema anterior. Bueno, tenemos las ecuaciones de Clapeyron y de Clausius-Clapeyron. Entonces, si las integramos, si integramos esta ecuación
entre dos puntos de presión y de temperatura, suponiendo que el delta H también es constante en ese rango de presión y temperatura, llegamos a esta expresión, ¿sí? Integrando entre P1 y P2, T1 y T2, que es, bueno, aquí la diferencia entre estas dos, en la forma integrada de la ecuación de Clausius-Clapeyron, aquí tienen un signo negativo, ¿sí? 1 sobre T2 menos 1 sobre T1, o multiplicando, les queda, por el menos, les queda esta forma, ¿sí? Cualquiera de las dos es válida. La idea es que no se confundan, ¿sí? No, que no pongan el menos y que pongan T1 y T2 aquí. Entonces nosotros queremos calcular la temperatura de equilibrio a 750 milímetros de mercurio. O sea, nosotros tenemos una presión y una temperatura que se corresponden, que son los datos, y quieren calcular la temperatura a otra presión, que es la de 750. ¿Sí? Entonces, aquí tienen que despejar esa incógnita. ¿Sí? ¿Entienden cómo hacer ese cálculo? ¿Se fueron? No, estamos, pero ¿Y las presiones? ¿Cuáles serían? Bueno, de nuevo, tienen el calor de vaporización, que sería el delta H, el punto de ebullición normal, que es la temperatura para una determinada presión, ¿sí? Y ahora les dicen que tienen otra presión. Y necesitan saber la temperatura de equilibrio a esa presión. Entonces, ya tienen un dato los mismos datos que estaban usando. El punto de ebullición y la presión de ese punto de ebullición. Si bajan 10 milímetros de mercurio, ¿cuál sería esa temperatura de equilibrio? Entonces, por ejemplo, si parten de la presión P1, 760, la temperatura que le corresponde, T1, es 34,5. muy bien. Y a la presión P2, la otra presión, ¿cuál sería la temperatura? ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, esa sí se la... Hay una pregunta. Sí, O sea, 750 mililitros de mercurio, esa es la presión 2. claro. ¿Y cuál es la presión 1? Eh, la, la primera presión, o sea, Porque es normal, gracias, Naila. ¿sí? Lo que habíamos hablado recién, ¿sí? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bueno, o sea, ya tienen ubicados los datos. Sí, sí. Bueno, eso se los dejo para que lo hagan ustedes después.
puedo pasar. Ahí está. El problema 4 también se los dejo de tarea. Y vamos al 5, que es, bueno, de interpretación. Si al fundir una sustancia A, su variación de entropía es de 10 calorías por Kelvin, y a medida que aumenta la presión aplicada, disminuye la temperatura de fusión, ¿cuál será la fase de mayor densidad? Bueno, recordamos aquí los diagramas de fase del problema 1. Los tienen presentes, ¿no? Y les dice, si fundimos una sustancia y tenemos una variación de entropía positiva, y a medida que aumenta la presión, disminuye la temperatura de fusión. Tenemos que ver cuál será la fase de mayor densidad. Y aquí vamos a considerar también las ecuaciones que veníamos viendo. Esto es lo que hemos leído recién, el delta S de fusión es mayor que 0. Y a medida que aumenta la presión de P, disminuye la temperatura. Entonces, este dP de T, esto es la razón esta, es negativo. A ver un momentito, chicos. Aquí estoy. ¿Sí? La razón, a medida que aumenta la presión, disminuye la temperatura. No puedo pasar la transparencia. Ahí está. Entonces, en la ecuación de Clapeyron tenemos que la variación de la presión con la temperatura es igual a delta S sobre delta B. Esto es negativo. El delta S por dato nos dicen que es positivo. Y el delta B, o sea, para que esto sea negativo, tenemos que tener un término en este producto negativo en la división. ¿Sí? Sí. Entonces, esto tiene que ser el delta B negativo. Como el delta B es la diferencia, aquí tenemos una fusión, es la diferencia del volumen del líquido menos la del sólido. ¿Sí? Pasa de sólido a líquido. Entonces, para que este delta B sea negativo, tiene que pasar que el volumen del sólido sea mayor que el del líquido. Y entonces, lo que nos preguntaban es, ¿cuál será la fase de mayor densidad? Y yo puedo relacionar a la densidad como la inversa del volumen específico. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que la densidad, para que ocurra esto, tiene que ser la densidad del líquido mayor que la del sólido. ¿Está? Entonces aquí tienen, bueno, un ejemplo donde el hielo es menos denso que, o sea, la fase sólida es menos densa que la fase líquida. ¿Sí? Bueno, ese era el problema. Y ahora una aplicación a los alimentos de toda esta teoría y cálculos, porque al final esto tiene, claro que tiene utilidad. En el problema 6 nos pide que determinemos
el calor isostérico de sorción. ¿Qué es eso? Para el concentrado de proteína de pescado, utilizando la ecuación integrada de Clapeyron-Clausius en el rango de temperaturas de la tabla de datos. Tenemos estas temperaturas. Y nos dan las isotermas de sorción para ese concentrado. ¿Se acuerdan que Edith les explicó cómo se construían las isotermas de sorción? ¿Sí? Tenían que colocar el alimento, la sustancia de estudio, con una solución de sales, de manera que llegue a la saturación, al equilibrio, perdón, ¿sí? Y así medir, bueno, definir la actividad de agua de esos alimentos. Entonces aquí hicieron un experimento en donde a diferentes temperaturas, estos son los contenidos de humedad el concentrado de proteína de pescado. Tienen valores de contenido de humedad a una temperatura y el valor correspondiente de la actividad de agua. ¿Sí? Donde el contenido de humedad en porcentaje son los gramos de agua por cada 100 gramos de materia seca. Entonces, si nosotros esto lo graficamos, vamos a obtener estas isotermas de absorción o de sorción. ¿Sí? Los valores de actividad de agua en función de, los valores del contenido de humedad en función de la actividad de agua para las diferentes temperaturas. ¿Sí? Bueno. Recordamos que, bueno, como les explicó Edith, se puede calcular como la humedad relativa en el equilibrio sobre 100, y es igual a también la presión, la relación de las presiones de vapor pura y en el alimento. ¿Y qué más? Bueno, el calor isostérico de sorción es el delta H. Isostérico quiere decir a un contenido de humedad constante. ¿Sí? Y en la sorción vamos a tener en el proceso el delta H de sorción propiamente dicho y el de vaporización del agua en el alimento, sí, que es el lambda de vaporización, el del cambio de fase del agua pura. El delta H de sorción es el calor isostérico de sorción. ¿Qué es lo que nosotros queremos calcular? ¿Sí? Entonces lo vamos a despejar de esta ecuación. Y vamos a la ecuación de Clausius-Clapeyron y su forma integrada como una integral abierta, ¿sí? Que tiene esta forma. El delta H del proceso sobre R por 1 sobre T más una constante, haciendo la integral abierta. Esta ecuación les recuerda a la ecuación de alguna función. Aquí tienen una variable, esto que se puede considerar una constante. ¿Se acuerdan del ejercicio que les dije? Bueno, después lo vamos a ver, que tenían una recta. Bueno, Sí, es la ecuación de la recta. claro, tienes como y es igual a por x, que esta sería la variable, más b, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se acuerdan?
Bueno, entonces, si tenemos en cuenta al agua que está en equilibrio con el alimento, el agua del alimento, podemos escribir la ecuación de Clausius-Clapeyron de esta forma, y si tenemos en cuenta al agua pura en equilibrio líquido-vapor, aquí vamos a tener la presión de vapor del agua pura, y el delta H va a ser el lambda de vaporización del agua. ¿Sí? Y después, si restamos, a ver, estas dos ecuaciones, hacemos la diferencia de estos logaritmos, llegamos a esta expresión, ¿sí? Y esto ya lo habíamos visto recién, perdón, que el delta H de sorción, que es nuestra incógnita, es la resta, ¿sí? La diferencia está. Entonces, llegamos a esta ecuación, y lo que podemos hacer, además, como habíamos escrito recién, como les explicó Edith, cuando vieron la actividad, llegamos a esta expresión. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros con tantos datos que teníamos en la tabla? Vamos a graficar. Nosotros teníamos actividad de agua y temperatura nada más. Lo que tenemos que hacer es calcular el logaritmo de la actividad de agua, hacer la inversa de la temperatura. Bueno, estos son los datos originales de las isotermas. Entonces, lo que tenemos que hacer es, si queremos calcular este calor isostérico, obtener para un valor definido constante de contenido de humedad, por ejemplo aquí el 6, X de contenido de humedad, X es el contenido de humedad, para 6, para cada temperatura, obtener los valores de actividad de agua. O sea, necesito tener las isotermas de sorción, y para poder obtener de ahí los datos para calcular y construir esta recta, y luego calcular el delta H. Porque ¿qué era el delta H sobre R? La pendiente. Claro, la pendiente de esta recta, de la recta de este gráfico. ¿Sí? Entonces, bueno, volvamos. Yo quiero calcular el delta H de sorción. Para eso hago este gráfico, pero yo necesito los valores de actividad de agua a contenido de humedad constante para cada temperatura. Entonces, yo defino un contenido de humedad y leo los valores de actividad de agua para cada temperatura. Entonces voy a tener, aquí hay 3 puntos nada más de 1 sobre T, porque tengo 3 temperaturas. ¿Sí? Bueno, entonces todo el trabajo es esto. Yo elegí estos valores porque gráficamente me resultaba más fácil ubicar los valores de contenido de humedad. Elegí 4, 6, hasta 12. Miren, las temperaturas ya las tengo definidas de los datos de las isotermas. Estos son los valores de actividad de agua que obtuve a partir de las isotermas del gráfico anterior. 1 sobre T es 1 sobre T. Y luego calculo el logaritmo de la actividad de agua. Bueno, entonces,
por ejemplo, para estos valores, hago la regresión lineal y obtengo la ecuación de la recta, y aquí está la pendiente. ¿Sí? La pendiente, y a partir de la pendiente, calculo el delta H. Perdón, profe, no entiendo de dónde salieron los datos de temperatura. O sea, sí de las isotermas, pero gráficamente como que no lo veo. ¿De 1 sobre T? No, el de 1 sobre T no. Viste que en la tabla vos pusiste la temperatura en Kelvin. Ajá. Porque el gráfico anterior no es en función de T, no. No, porque vos tienes una isoterma, como indica el nombre, para tal Son los mismos tres temperatura. valores. O sea, son estos tres valores pero pasados a Kelvin. Sí, Ah, claro, vos buscas, o sea, aquí, en el primer conjunto de datos de esta tabla, 4, ¿no? Y yo busco bueno, aquí está para 6. Busco el valor de actividad de agua para la curva azul, o sea, 25. Entonces voy hasta 25 y bajo aquí más o menos 0,20. Y anoto ese valor. Después también, para 6, voy a la curva de 35 y leo el valor de actividad de agua. ¿Sí? De nuevo para 6 a 42, bajo y leo el AW. ¿Sí? ¿Entendiste cómo se obtienen los valores de AW? sí. Gracias, profe. Y bueno, ese es el procedimiento. Calor isostérico es a contenido de humedad constante. O sea, defino un valor de contenido de humedad, para cada isoterma obtengo el valor de AW, calculo la forma en que tienen que estar esas variables para hacer la recta de recién de la ecuación. Después hago la regresión, obtengo el valor, obtengo la ecuación de la recta, y a partir del valor de la pendiente despejo el delta H, que es el calor isostérico de absorción. ¿Sí? A ver, aquí. Este AW es lo que hemos encontrado aquí. Tengo que construir, o sea, calcular estos ln de AW 1 sobre T, la recta, calcular la pendiente y despejar esto de la pendiente. Delta H sobre E es la pendiente. Calculo delta H de absorción. Entonces, ¡ay, se duerme! Pobre. Es un tema súper entretenido. Bueno, entonces, así, para cada contenido de humedad vamos a obtener un valor distinto del calor isostérico, ¿no? Y yo hice estos gráficos, bueno, hice todos esos cálculos que están en la tabla, y finalmente llegan a estos diferentes rectas, curvas, y van a ver que para distintos contenidos de humedad van a tener diferentes curvas, ¿sí? Y además vemos que, bueno, yo solamente les he calculado aquí 2 valores, pero la tendencia es que el calor isostérico va a ir disminuyendo a medida que vaya aumentando el contenido de humedad. ¿Sí? Después lo van a ver si hacen este ejercicio. ¿Sí? Bueno, esto se usa para calcular la energía, o sea, ustedes quieren saber eso para saber cuánta energía les va a demandar este proceso. ¿Sí? Eso es el objetivo.
¿sí? Del cálculo. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, de mi parte no. ¿No? ¿Las compañeras? No, no. No, no. Eh, mantener. Bueno, la guía es hasta aquí. Así que bueno, les sugiero como les quedaron poquitos cálculos para hacer, si los pueden hacer y nos consultan. ¿Sí? Y la próxima clase vamos a seguir con la serie 10. Dale. Genial. Ahí está. Genial. Bueno,